Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro momento vital. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de finanzas y de problemas digestivos. Y diréis, ¿qué relación tiene esto? Pues seguro que os ha venido a la cabeza algún momento que habéis tenido de consecuencia de no haber gestionado bien las finanzas o incluso de no saber cómo hacerlo. Y esto pues va causando preocupación y esto pues muchas veces va generando pues problemas digestivos porque no somos capaces de digerir este tipo de situaciones. Entonces, bueno, para evitar todo esto, tenemos aquí hoy de invitado a Mateo. Mateo, bienvenido. Muchas gracias, María, por esta invitación. Y bueno, Mateo ahora nos contará a qué se dedica. Tiene una profesión muy interesante y que nos puede ayudar mucho en este tema. Cuéntanos, Mateo, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estás? Bien, pues yo soy Mateo Edo. Te podría decir que estoy en cualquier parte porque al final, tal como vivimos, ¿no? Podemos trabajar desde cualquier lugar. Y me dedico bueno, pero soy de Barcelona. Y yo soy mentor de finanzas y concretamente del mundo de la inversión, ¿no? Tengo una escuela de educación financiera y concretamente enfocada en las inversiones y en cómo hacer pues que nuestro dinero trabaje para nosotros, ¿no? Un poco enfocado en gente que está en ese punto. Y me parece súper interesante lo que traemos hoy aquí, porque esta conexión entre la salud y las finanzas es muy importante. Pienso que todo el mundo en algún momento, seas quien seas y estés donde estés, has sentido alguna emoción alrededor del dinero. Y no hablamos tanto de creencias limitantes o de historias, sino pues me va bien, me va mal, me cuesta más, me cuesta menos, o tengo una multa, o cualquier sensación que te haya podido llevar a un malestar interno en cualquier parte del cuerpo. Y creo que es súper Sí, interesante abordar esto porque la psicología con el dinero y la preocupación eh, pues se transforman de una forma física, ¿no? Más de esto sabrás tú que yo. Em, totalmente, sí. Un poco la idea de invitarte a este espacio es justo esa, ¿no? no se te escucha muy bien, Eh, María. ah, ¿Ahora? Hay como un eco, igual que como si te hubiese apagado un auricular. ¿Ahora? ¿Todo bien? Más o menos. No se oye bien, ¿no? Bueno, pues lo sacamos y directamente. Ahora, Ahora no sí. ahora sí. Vale, pues nada, cositas de la tecnología. Pues te decía que, bueno, un poco el objetivo de invitarte a este espacio es justo eso, ¿no? Porque dentro de todo lo que son problemas digestivos, pues se nos aparecen todo tipo de situaciones, ¿no? Los Ujú. problemas digestivos, tal como los abordo en mi forma de trabajarlos, en mi programa, pues trabajamos la somatización, es decir, cuando ya tienes el problema digestivo, cuando Ujú. ya hay pues una hinchazón, pues ya hay un problema pues de diarreas, de estreñimiento, de dolor digestivo, que ahí es ya cuando se ha sostenido una situación durante mucho tiempo y esto hace que somatice en el cuerpo. Pero hay situaciones que es necesario abordar, es decir, reparamos lo que ya se ha estropeado, por decirlo de alguna manera, pero en mi programa lo que hacemos es buscar la raíz. Y me estoy encontrando con que hay muchas raíces que vienen de esa mala gestión, ¿no? O ese no saber información de cómo, pues eso, gestionar el dinero o el tipo de emociones que ponemos al dinero. Porque aquí podríamos hablar de creencias, que es como, entre comillas, lo más fácil. ¿Qué creencia tienes sobre el dinero? Que es muy interesante también este tema, ¿no? El dinero, ¿para qué lo utilizas? ¿Es un gasto? ¿Es una carga? ¿Es una inversión? Y dentro de esto es muy importante, primero, ver el dinero como algo positivo, ver qué enfoque tienes hacia el dinero y luego también tener la información suficiente para saber cómo gestionarlo. Porque ahí, si no sabes información, y es un poco el motivo de que te haya invitado aquí a este momento, para que nos des pues pinceladas, para que nos des ese toque de claridad, porque muchas veces ya no es solo la creencia, que es muy interesante trabajarla, otro día podemos abordarla, Ujú. sino también tener ese conocimiento, porque si solo pensamos que el dinero es pues trabajo por dinero y lo gasto en vacaciones y vuelta a empezar, y es una rueda, claro, en algún momento nos vamos a encontrar con un zasca.
porque como tú bien has dicho, pues una multa que viene, un imprevisto, cualquier cosa, nos puede hacer estar en la cuerda floja. Totalmente cierto, todo lo que dices. De hecho, has hecho mención a la falta de conocimiento Mm, y creo que es súper importante porque al final el miedo, la incertidumbre surge del desconocimiento. total. Entonces, es cierto que hay una parte de mentalidad que quizá no es para hoy, pero de creencias, etcétera y tal, que es muy importante trabajar para entender bien tu relación con el dinero y cómo puedo trabajar con mi propio dinero, que es independiente y diferente a lo que haría otra persona de mi lado, ¿no? Y luego hay otra parte de conocimiento eh, y de psicología con este, en un sentido en el que es muy importante trabajar más allá de las creencias, ¿eh? Pero tu forma en cómo te relacionas, tu perfil de inversor, tu perfil de... Y hablo de inversor porque yo me dedico dentro de este campo, ¿no? Pero lo veo muchísimo, sobre todo porque mucha gente piensa en las inversiones como apostar tu dinero o como un gasto. Exacto. Claro, pero cuando hablamos de esto, hablamos simplemente de una gestión eficiente de nuestro dinero enfocada a unos objetivos. No Porque yo hablamos tengo, de... sí, Sí, tengo una mini pregunta, ¿no? Porque mucha claro, gente que nos está escuchando, bueno, pues tengo todo tipo de perfiles, no está todo enfocado a grandes empresarios, ¿no? Porque sí, mi perfil, pues hay de todo, pues desde emprendedores, como podemos ser sí, nosotros, a empresarios o a, pues, personas como asalariadas o pequeñas personas que tienen unos ahorrillos y que muchas veces la palabra inversión, invertir, les claro. suena como, no, 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 yo no quiero saber nada de estas movidas, que pierdo mi dinero, ¿no? Entonces, me gustaría, Mm. pues, que un poco el enfoque fuera como que, jolín, invertir no significa que tengas que tener en tu cuenta bancaria muchos ceros, sino que muchas veces es ese inicio para empezar a hacer educación financiera, que tanta falta hace, ¿no? 100%. Es que además acabas de tocar un dolor, una cosa que le sucede a mucha gente, que es el pensar, mira, hablando de creencias, ¿no? Es el pensar que necesita mucho dinero para invertir. Claro. Cuando estamos hablando que el ahorrarte una cena al mes, el Mm, ahorrarte el salir una noche de tomarte un cubata, eh, mm, con eso la gente desmerece, o sea, la gente no le pone valor a lo que puede conseguir con eso. Con 50 euros puedes conseguirte una jubilación, puedes tener tu jubilación asegurada. Hablando, es un ejemplo muy sencillo, ¿eh? sí, Hay, hay gente, dependiendo de cada perfil, porque yo trabajo más con emprendedores, dueños de negocio, autónomos y esta gente que tiene una capacidad de una manera y trabaja los negocios de otra, pero mm, también tengo alumnos que son asalariados y que tienen una forma diferente. Entonces, cada uno es un perfil diferente de trabajar sus finanzas, ¿no? total. Em, entonces, no es lo mismo para uno cosa que para otro. Pero es verdad que para todo eso, antes de empezar a trabajar con nada, hay que plantar unas bases y todo nace de la educación financiera, que lamentablemente en este país pues no se tiene. En el colegio no estudiamos, pero es que no estudiamos qué es una cuenta bancaria. No estudiamos qué pasa con ella o mi relación con el banco. En España hay mucha banquitis, también te lo digo. Mm, Pensamos que el dinero siempre tiene que estar en el banco y no entendemos lo que es un banco ni cómo funciona. No entendemos cómo funciona la economía. Y no te hablo de cosas densas y aburridas. A mí los números no me gustan. No me gustan los números. Yo no soy de números. No, no, no. Me gustan los números que me dan más números. En eso sí que me centro. bien, ¿Eh? bien. No, claro. O sea, al final hay que coger lo que es útil para ti, lo que te funciona y aplicarlo en la vida, ¿no? Mm, Pero claro, hay que tener mucho bagaje y entender muchas cosas para poder llegar a aplicarlas. Entonces, todo pasa por una educación y todo pasa por adquirir un conocimiento mínimo. O sea, en la escuela yo nunca aprendí cómo funcionaba una nómina. mm, Em, Hay gente, yo me encuentro gente a mi alrededor, igual les pasa a algunos de tus oyentes, quizá a los más asalariados que a los más de negocio, únicamente por una cuestión de conocimiento, que la nómina, yo pensaba de joven que lo que yo estaba aportando con mis impuestos iba a ser para cuando yo me jubilase, mm. cuando lo que tú haces con tus impuestos es para el que se jubila ahora, y así se sostiene el sistema de pensiones, ¿no? Y cada vez hay menos nacimientos y cada vez hay menos gente que aporta a la gente que hay ahora. Y ya me contarás tú si realmente hay más mayores que gente joven, ¿quién nos paga a nosotros la jubilación? Ese es otro tema, que también Sí, trabaja. temazo también, es un temazo también, Sí, pero mira, es información, porque muchas veces tenemos, esto también es otro temazo, ¿no? sí, Tenemos la información verídica, o se podría decir, y luego tenemos la información bombo miedo.
Sí, es sesgada normalmente. Como no tienes toda la información, no puedes hacerte una idea. Exacto. Entonces, muchas veces yo creo que el tema de educación financiera viene mucho como ver la realidad, que eso también es un poco, la claridad te hace tomar decisiones y en todos los ámbitos, ¿eh? Mm, También pues en el ámbito digestivo. Si tú sabes que hay esto y este es tu problema, tú ahora tomas decisiones. En el tema de las finanzas creo que es pues algo muy, muy importante también. Si tú tienes un mapa, ¿cuál es la realidad? mm. La realidad es esta de lo que está pasando. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta realidad? Tu realidad, además, es distinta de la de al lado, ¿sabes? Exactamente. Por eso te digo que es muy importante ese conocimiento de decir, vale, si tengo una nómina, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que creo yo que está Claro. pasando y qué es lo que está pasando en realidad? Y luego también el hecho de, bueno, la pregunta es, venga, te voy a hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Qué Yo es tengo para ya ti? cosas que te quiero decir, pero me espero. Venga, ¿qué es para Cuéntame. ti? ¿Qué es para ti la educación financiera? Ostras, eh, entender cómo funciona, o sea, estamos ligados al dinero, queramos o no. El dinero en realidad no es nada, es papel, es moneda y es simplemente una herramienta que nos sirve para alcanzar X cosas. Puedes centrarlas en tu presente, en tu futuro, en lo que tú quieras, ¿no? Eh, la educación financiera, para mí, parte de entender cómo funciona eso bueno, entenderlo no quiere decir que lo lleves a cabo. Entonces, lo interesante es tomar acción teniendo en cuenta esa educación financiera. Es entender, es conocimiento sobre el mercado, pero toma de conciencia también, porque tú puedes tener conocimiento y si no entiendes verdaderamente cómo funciona algo y lo aplicas, al final está fantástico, pero como se lee un libro y ya está, ¿no? La educación financiera es, pues como la educación, es preguntarme qué es, cómo entiendes la educación. Pues bueno, el adquirir los conocimientos necesarios para mejorar nuestra vida. Al final es lo que a mí me gusta, es, como mentor, es aportar visión, ayudar pero ayudar a la gente a adquirir el conocimiento y la sabiduría para tomar sus propias decisiones, ¿no? Ahora estamos hablando de un público que se enfocaba en jubilación, etcétera, y esto es interesante, pero quizá esto no genera un nerviosismo, porque como está a largo plazo, la gente esto no le genera tanto dolor, ¿no? Pero Menos hay que gente estés que, cerca. claro, bueno, al menos que estés cerca, pero también hay mucho dolor en deudas, hay gente que vive en deudas, no es el público que decíamos, quizá más de negocio, más emprendedor, bueno, o sí, O pero sí, o sí, pero hay porque gente hay que se deuda mete. positiva también, pero es deuda. A eso iba a decirte, que cuando entiendes que la deuda, el otro día me decía, bueno, alguien me dijo, no hay deuda buena. Bueno, hay deuda buena y deuda mala. La deuda buena es la que te sirve para hacer cosas. Para otra clase lo explicamos, ¿no? Pero cuando entiendes eso y empiezas a mejorar eso, ostras, solo tomar solo adquirir ese conocimiento, ostras, si es que yo haciendo esto, si cogiendo esto de aquí lo pongo aquí, puedo jubilarme antes, o puedo trabajar menos, o puedo dejar de trabajar. Son cosas, ¿no? Ostras, yo me enfoco quizá bueno, últimamente estoy trabajando mucho más con emprendedores y con dueños de negocio que tienen pues unos volúmenes más altos de capacidad económica, que tienen unos problemas más grandes que les generan más ansiedades y más historias. Bueno, el problema grande depende también de la persona, pero que tienen unos problemas que van en sintonía en eso. Y, y ostras, cuando simplemente haces clic con una cosa y entiendes que esto, si se va aquí, no vuelve, porque es un gasto, pero si se va aquí, me devuelve algo y puedo seguir construyendo, es así de fácil. Y este conocimiento es la educación financiera que no tenemos. A eso quería ir yo, ¿no? Es lo que te decía, lo has explicado ahora súper bien. Es decir, Sí. yo puedo tener una preocupación, ¿vale? Ujú. Por falta de conocimiento. Entonces, por eso yo puedo estar preocupada porque ahora mismo, imagínate, pues tengo una hipoteca y tengo no sé qué y estoy preocupada. Sí. Cuando la realidad, cuando alguien me explica, por eso me parece tan importante la educación financiera, cuando alguien me explica, oye, vale, tienes una hipoteca y esto te está generando esto y podrías hacerlo de esta manera y tal, y ves que esa deuda puede ser positiva, ¿no? O ves que, bueno, pues aunque tengas una hipoteca, bueno, me lo invento, ¿vale? No, Que pongamos un ejemplo, me parece fantástico. Sí. venga, pues que aunque tengas una hipoteca, esto está siendo como si fuera, a lo mejor, pues es tu alquiler de casa y tú lo tienes, lo sostienes, a lo mejor, me lo invento, que Ujú. tampoco es que sea especialista, pero esto lo estás sosteniendo pues como tu vivienda habitual. Pero puedes estar haciendo pues a lo mejor una inversión, que es a lo que iba, ¿no? Cuando tú tienes un conocimiento y puedes estar haciendo una inversión de
lo que tú decías, que a veces no hace falta tener 1 millón de euros en la cuenta, que a lo mejor con 50 euros al mes que puedes hacer cosillas y esos 50 euros al mes pues supone un ahorro y muchas veces, bueno, yo he hecho algún cursito y alguna cosita de estas, no profundizando, pero sí que es verdad que a veces la palabra ahorro es como el mundo se mueve, depende en qué mundo estés, ¿no? Pero si te mueves en un mundo donde hay mucho miedo, la palabra ahorro parece que no existe, ¿no? Es como si estuviera asociado a no existe eso. Claro, pero si tú lo pones en tu en tu cuadrante de gastos, pues ese ahorro existe sí o sí. Porque es lo que dices tú, te lo gastas en cualquier cena, cualquier día y. La... Perdona, que no te quería cortar. No, no, Es que las personas tendemos, cuando no entendemos, tendemos a ahorrar al final de mes. Después, lo que me queda, guardamos un poquito y eso es el ahorro. El ahorro no empieza así. El ahorro empieza a principio de mes. Dedicamos X a ahorrar y eso no me lo voy a gastar. Así empieza el ahorro. Em, Hacías el ejemplo de la deuda buena o mala con inmobiliario, con la casa, por ejemplo. Pongamos un ejemplo. Si yo me compro una casa, pido una hipoteca y vivo en ella, es una deuda que estoy asumiendo y está bien que sea buena o mala, simplemente es una palabra que se le da para algo, no es que sea mala en sí. Pero es una deuda que lo que genera es un gasto, se convierte en un pasivo y se consideraría deuda mala porque no me está dando dinero. La deuda buena es aquella que yo pido una deuda, o sea, me endeudo, pido dinero y a cambio lo uso para algo que me genere dinero. Por ejemplo, con ese ejemplo del piso. Me compro un piso, pero yo no vivo en él. Alquilo ese piso, pongamos que es una hipoteca que tengo que pagar 150 euros. Alquilo el piso que lo alquilo a 500 euros. La diferencia entre esos 150 y los 500 es un beneficio para mí. El inquilino me está pagando la deuda, está pagando mi hipoteca, me la paga él y encima yo le saco un beneficio. exacto. Eso es una deuda buena. Mm. Bueno, como un ejemplo así muy llano. Sí, un ejemplo muy claro y, bueno, que puede ser con un piso, pero por ejemplo, también, pues eso, en el ámbito de los emprendedores, muchas veces, pues quieres emprender y bueno, haces esa deuda de, vale, voy a invertir esto, pero es para un bien, para después generar dinero, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, Bien, sí, podría sí. ser una opción. Y luego también en el día a día yo creo que se puede hacer, ¿no? No hace falta que nos vayamos a hacer grandes inversiones, evidentemente, si tenemos la capacidad, es como, bueno, ese cambio de mentalidad de no ver el dinero como un peso, como un problema, sino verlo como una capacidad para poder gestionarnos mejor y Una generar herramienta. más, una Sí, sí. herramienta, exacto, para poder estar, entre comillas, más tranquilos. Luego, otra cosa que me parece muy interesante es la visión que se le pueda dar al dinero, ¿no? Al dinero en sí. Es decir, Em, cuando tengo esta información de que el dinero es una herramienta, que vale, que puedo verlo como un gasto, puedo verlo como una inversión, incluso ahora estamos hablando, ¿no? Pues de si te ahorras una comida o un cubata al mes y mucha gente estará pensando, bueno, ya me voy a quitar mi cosita de tal, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que muchas veces somos cortoplacistas, ¿no? Y Siempre. siempre. Entonces estamos como, o sea, si tú inviertes, porque yo lo veo como una inversión, ¿vale? Yo invierto y voy a cenar con mis amigas una vez al mes. Invierto en eso y lo disfruto y está perfecto. Pero cuando tú lo tienes como algo que se hace y como en automático y no le ves muchas veces ni el para qué ni el sentido y ahí entraríamos en más emociones que tienen más que ver que con el dinero, pero con muchas más cosas. Es decir, haces cosas en automático, no sabes muy bien por qué. Todos los fines de semana quedo con mis amigos para ponerme hasta las cejas de alcohol, de gin tonic, me da igual. Y es que al día siguiente estoy mal, he gastado el dinero y aún encima es que no me reporta nada. Oye, pues igual te lo tienes que plantear y eso no es una inversión, para mí es un gasto, ¿no? Inversión para mí, y bueno, también dime tu opinión, ¿no? Pero inversión para mí, incluso en ocio, para mí es invertir en ocio es algo bueno. El tema es cuando es un gasto, cuando se convierte en un gasto es cuando tú haces cosas que no quieres hacer con un dinero que podrías hacer otras cosas que sí te apetece hacer y a lo mejor son más largoplacistas, ¿no?
Entonces, bueno, no sé si me he explicado, pero Sí, no, a ver, hay una parte de tu dinero, a ver, tu dinero te lo ganas para algo. exacto, Y muchos te dirían, yo no quiero invertir para dentro de 30 años si yo lo que quiero es disfrutar el ahora, ¿no? Claro, perfecto, lo entiendo perfectamente. claro, Y, y- y no hay que, bueno, dependerá de tus objetivos. Si quieres conseguir algo a corto plazo, exacto, tal. Pero el disfrutar es algo importante de la vida, claro que sí. claro. Pero Pero verlo una como una cosa. inversión, no como un Ujú. gasto. Es lo que te porque la palabra disfrute, si va asociada como gastar, ¿no se corta un poco el disfrute? Pregunto, ¿eh? Bajo tu Bueno, punto de vista. mira, hay un concepto muy chulo que, claro, toda inversión es aquella cosa que tiene un retorno, ¿vale? Y Bien, normalmente se llama ROI al retorno de inversión. Pero a mí me gusta mucho un concepto que es ROE, que es retorno de emoción, ¿vale? me gusta. Eso no es cuantificable a nivel monetario, pero lo que estás haciendo tú, el disfrute de vida, ¿no? Al final es necesario también disfrutarla. Y si destinas una parte de tu cartera bien balanceada y con tus objetivos y tal al disfrute de la vida, no es un mal gasto, es una buena forma de invertir tu dinero, que para eso te lo ganas y para eso lo vives, ¿no? Me parece fantástico lo que dices. Claro, Yo también te quería lanzar una pregunta, venga. porque para mí las emociones ya no, la emoción con el dinero la veo mucho en cosas como, em, bueno, me ha dicho mi primo que invierta en esta criptomoneda o en las acciones de Amazon o de lo que sea, ¿no? Pero no entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo ahí 50 euros, que lo considero que es un gasto, o 100 euros, o 2.000 o 50.000. Considero que es un gasto, como no lo entiendo, cuando eso empieza a fluctuar y baja o sube, me coge el miedo y lo vendo y pierdo ese dinero. Mm, Esa emoción, ahí la vives muy mal, si no lo entiendes. Si okey, tu objetivo, tienes que, evidentemente, todo tiene que ir con una estrategia, que con mis alumnos la creamos y todo, ¿no? Pero em, si tú entiendes que a largo plazo los mercados son cíclicos y si tú estás invirtiendo de manera consciente en un activo bueno y tal, los mercados siempre van a subir y siempre van a bajar. Pero el precio y el valor de algo no van juntos. Que baje algo de precio puede ser porque el sistema económico actual está sufriendo cosas, pero no porque vaya mal en lo que has invertido. Entonces, a largo plazo eso vuelve a subir. Si tú puedes invertir de maneras más activas o más pasivas, con una gestión que hagas tú, que te haga otro y tal. Pero si tú entiendes eso, entiendes cómo funciona el sistema económico, los miedos desaparecen, porque claro, coges conciencia y coges conocimiento. Pero no es solo entender el invertir, es cómo. Y sobre todo, claro, otra parte muy importante, para mí los cómo son súper importantes, porque ya no es solo el cómo funciona el sistema económico, es cómo invierto en algo. Hay gente que invierte en un fondo. Y me dice, no, yo también invierto en ese fondo y gano igual que tú. Ok, pero ¿cómo inviertes en ese fondo? Ese fondo de retorno tiene lo mismo, por hacer números redondos, un 10% de retorno. Pero si tú estás invirtiendo a través de un banco, o a través de una aseguradora, o a través de un fondo, o a través de un broker, o a través de un tal, cada uno tiene una seguridad diferente, una tributación diferente, una fiscalidad diferente. Entonces, esos son comos muy importantes que la gente desconoce. Solo piensan en los beneficios que pueden sacar o perder. por eso te digo que es Y genera, superimportante la claro que, información y o sea, la información, el tener datos para que tú te puedas restar todo ese miedo. Si no, claro, sí, es pero aparte cuando lo tengas, porque aunque tengas la información, si no lo has hecho nunca, el pasar a la acción siempre te genera incertidumbre, ¿no? Yo al mm, principio, es verdad que yo empecé, no había todavía menos educación financiera que ahora. Cuando empecé a invertir un poco sin saber. Pensaba que sabía, pero hoy sé que no sabía. Y había días que no dormía, me levantaba, miraba cómo estaba el mercado, me costaba mirar cómo estaba el mercado. ¿Eso qué te genera? Ansiedad, malestar. Y podía tener más o menos conocimiento, pero mi pregunta que te quería hacer es, ¿cómo alguien, aunque tenga conocimiento, si está viviendo esa situación, piensa que si además hablamos de un público que quizás sean más emprendedores o más empresarios, gestionan más capital, mm, si ponen ahí mucho capital, que no quiere decir que la importancia, para uno 10.000 euros será poco y para otro será muchísimo, ¿no? O 1.000 mm, euros o 50, da igual. sí, Pero cómo alguien que no ha pasado la acción empieza a pasar la acción, ¿cómo puede gestionar esa emoción bien? ¿O qué puede hacer? Bueno, no sé si me lo podrá responder, pero como tú dale. hábitos o formas, sí, o formas saludables de poder llevar eso bien a tu cuerpo y no pasar un mal trago. Pues mira, esto es como nos hacemos preguntas y respuestas. Pues esto está muy relacionado. Mira, si ¿Mm? alguien me preguntara esto, lo primero que tienes que tener es una información clara. O sea, lo Ok, primero es información. Yo necesito información y luego, cuando yo tomo una decisión, paso a la acción. Y ahí, claro que van a venir emociones. El miedo es una de ellas. Porque si la emoción miedo
gestionarlo es muy importante, porque el miedo, valga la redundancia, no hay que tenerle miedo, es una emoción, porque el miedo lo que hace es que no nos tiremos, que no invirtamos todo nuestro capital en esto, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Ujú, Estamos hablando de esto, pues el miedo lo que hace es que no te lances a la piscina con todo, sino ujú. el miedo lo que hace es que te protege. Y es una emoción que no es realmente negativa, es negativa cuando está en un polo disparado, pero el miedo es necesario, porque si no nos estaríamos tirando de los puentes sin cuerda ni nada. Entonces, ese miedo lo que te hace es protegerte y que vayas con cautela. Entonces, la gestión de ese miedo, ¿cómo se puede hacer? Evidentemente con muchas herramientas. La primera, para mí, es el conocimiento. Yo no puedo hacer algo si no tengo conocimiento, porque entonces me estoy lanzando a una piscina. Por eso, una de las cosas por las que te he invitado un poco a este espacio es para que le restes ese miedo a las personas al tema Sí, de invertir, de gestionar su dinero. Es como hay personas que están muy rayadas, muy vale. enquistadas con el tema dinero, que Mm, ya no solo por las creencias, sino por la falta de información. mm, Entonces, el miedo, lo primero, infórmate. ¿Cuál es la situación real? Vale, pues yo quiero hacer esto, no tengo ni idea, y es como yo no tengo ni idea, Mateo, yo no tengo ni idea de cripto, ni idea. O sea, a mí no ujú, se me ocurre coger, es que ni siquiera una cantidad mínima y voy a invertirlas en cripto. ¿Por qué? Porque para mí ya no es que no me daría miedo, sinceramente. Sinceramente te lo digo, cojo ujú, 100 euros y no es que me sobren ni mucho menos, pero los meto en cripto, no me da miedo, pero eso es como tirarlos para mí, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento de nada, ujú. los pongo ahí, ¿para qué? O sea, es un poco loco. Pero yo entiendo a las personas que, oye, voy a invertir esto y tengo miedo a hacerlo. Infórmate y cuando tengas esa información, pasa a la acción. Y evidentemente ahí hay un proceso. Mm. Pero el miedo lo que te hace es que no te tires a la piscina. Las maneras de gestionarlo hay muchas. Cuando uno se afronta a un miedo, hay que ver qué hay detrás de ese miedo. ¿Que hay miedo a perderlo todo? Hay miedo muchas veces al éxito, a que salga bien. ¿Y si sale bien? ¿Sabré sostenerlo? Y detrás de ese miedo hay muchas cosas. Miedo al, ¿y si sale mal? ¿Qué dirán de mí? O sea, ahí nos metemos en un berenjenal muy interesante. No, pero a nivel salud también creo que seguro que la alimentación, no solo lo que También. está en la cabeza, cuando estás pasando un trago así, seguro que la alimentación, ahí puedes ayudar a llevarla sana Sí, con tu a ver, cuerpo. la alimentación lo que hace, o sea, si tú tomas una decisión, estás gestionando el miedo, ahí pueden aparecer varias cosas. Primero, la gestión de ese miedo y Mm, evidentemente todo eso, el miedo lleva a una excitación. Si yo tengo mucho miedo y lo que hago es inflarme a cafés, a anda, mira. alcohol, por ¿Eh? ejemplo, claro, a cafés para a lo mejor pues rendir más, pero estás en una situación que ya te genera que, o sea, el corazón te va. O sea, si escuchas a tu cuerpo, cuando uno está en una situación de miedo, por ejemplo, yo cuando di el paso, ahora por ejemplo en mi espacio físico, estoy en un espacio físico que tengo, estoy de aniversario y hablando así, hace 5 años cuando di el paso y firmé el contrato, estuve como 2 o 3 días con taquicardias, ¿no? Pues diciendo, wow, ¿qué paso voy a dar, ¿no? Y gestionando ese miedo, ¿no? Y diciendo, bueno, es normal este vértigo, ¿no? Pero si en esa etapa que estás, pues ese vértigo, ese miedo, tú te inflas a cafés, no eres consciente muy bien de lo que estás haciendo, te estás dando a tu cuerpo tóxicos, como pueden ser eso, el café, alcohol, o incluso te inflas a azúcares, que lo que hacen es estimular más tu sistema nervioso, lo vas a pasar muy mal. Si ya la preocupación te genera incertidumbre y esa incertidumbre a lo mejor pues te hace pues que te cueste más conciliar el sueño, si aún encima metes excitantes en tu cuerpo, evidentemente lo vas a pasar mucho peor. Y es probable que esas taquicardias se conviertan en ataques de ansiedad. Mm, O sea, es un desencadenante. Entonces sí que es verdad que es importante en esas etapas que tomamos decisiones importantes, ya después de tener una información, pues es importante que cuidemos también mucho esa alimentación, ¿no? Que seamos conscientes de que no estamos conectando la emoción miedo con la comida, porque también pasa mucho esto, ¿no? Cuando tú tienes miedo o cuando, no sé, estás en una etapa con las emociones ahí muy en picos,
venga, va, bueno, lo estoy pasando fatal, venga, va, me voy a dar un capricho. Y un capricho puede ser irte de cañas y... ¿Eso es un capricho en realidad? ¿O lo estás haciendo para castigarte? Ah, mira qué interesante. Claro, porque a veces conectamos la comida, creemos que es, pues qué mierda de día he tenido hoy, pues hoy me merezco comerme, y no vas a decir un plato saludable. Te vas Mm. a ir a, me merezco irme de cañas o me merezco un pastel de chocolate, pero eso realmente es ¿te va a dar placer o va a hacer que tengas un pico y que estés peor? Plantéatelo, ¿no? ¿Te estás cuidando o te estás maltratando? Porque muchas veces no somos conscientes de eso. A lo mejor si has tenido un mal día, lo ideal es que a lo mejor te vayas a dar un paseo al bosque o que te vayas a tu casa y te des un bañito relajante o mira, pues que estés ahí como estás tú, relajadito y diciendo, bueno, pues ya pasará el mal día, voy a escuchar los pajaritos que se escuchan ahí de fondo. Y eso es mimarte. Y no está conectado. O hacerte una comida rica, una ensaladita rica o tu plato preferido. Pues oye, pues me voy a hacer hoy, voy a ir a comprar pescadito y me voy a cuidar de verdad. Hoy me lo merezco. Y me compro un pescadito fresquito, me lo hago a la plancha y me lo hago con mis verduritas o con lo que sea. Y eso va a hacer que realmente te sientas merecedor. Pero lo otro es castigo. Con la comida pasa mucho también como con el dinero, ¿no? Tenemos ahí asociadas cosas, como mucha gente que tiene asociado el dinero es malo. El Uy, dinero, el sí. poder es malo, y entonces ahí hay muchas creencias que nos hacen muy infelices, la verdad. Sí, sí, o el yo no puedo hacer o ser. Pero qué interesante porque yo quizá la comida solo la, así como emociones, la podía asociar mucho a la ansiedad, a comer más por ansiedad, cosas de estas, pero emociones como el miedo o como el castigo con la comida, o sea, no lo había pensado nunca, ¿no? Y Pues sí. ahora hacías una reflexión antes del miedo, que me has Ujú, dicho, bueno, justamente te traigo aquí, ¿no? Para eliminar también estos pequeños miedos. claro. Yo te diría que las personas, bueno, mira, una reflexión que yo llevo haciendo estos últimos meses con Ujú, cosas en campos que desconozco, que no son de finanzas, pero da igual, ujú, em, que me ayudan a avanzar son cosas que detecto que me irían bien, que creo que me acercan hacia el tipo de vida que quiero llevar o el tipo de persona que quiero ser, ujú. pero me dan miedo hacerlas o Bien. me sacan de mi zona de confort, porque el miedo simplemente es ese desconocimiento, es salir de la zona de confort. Ujú, Eh, si me acercan hacia donde quiero ir, correcto. por ahí es, aunque me dé miedo. Entonces, al menos testear, probar, adquirir conocimiento, coger a un mentor, lo que sea, ¿no? Mm, Entonces, yo invitaría a esta gente que tiene miedo o desconfianza o inquietud, bueno, a la vez inquietud, ¿no? Un poco, que sí que tenga ganas de saber, que me escriban por Instagram o por donde sea, a mí o a alguien de mi equipo o lo que sea, les responderemos gratuitamente y también podemos ver si les podemos ayudar o no. Y al claro. menos que tengan una primera toma de contacto con Claridad, esto. Claridad claridad. es una manera de coger claridad. Luego ya ponerse no es otra Pues cosa. sí, ese era el fin, ¿no? De esta Claro. entrevista, de que darle la importancia que tiene a esa educación financiera, a esa información para restar esa presión, esos miedos, ¿no? Y Ujú. bueno, un poco el fin, creo que lo hemos conseguido, que has dado unos tips muy interesantes. Y bueno, cuéntanos ahora dónde podemos encontrarte, tus redes sociales y estas cositas, para quien quiera ponerse en contacto. Bueno, soy Mateo Edo. Si pones esto en Google o en Instagram creo que hay un enlace que te lleva a casi todos los sitios que tengo en la web y a todas las resto de redes. Me pueden encontrar ahí perfectamente. Si cualquier oyente que me quiera escribir desde ahí puede, tiene mi correo, tiene mi teléfono, tiene, si no les respondo yo será alguien del equipo y sin problema y sin ningún tipo de compromiso. Fantástico. Pues nada, muchísimas gracias por aportarnos este granito para tener mejores digestiones y también mucha más información que falta hace de tener esta claridad. Muchísimas gracias, de verdad, Mateo. A ti, María, por invitarme, por compartir este tiempo y yo veo que podemos hacer cositas, ¿eh? Con lo que haces tú y lo que hago yo y esta conversación nos puede llevar a sitios. Interesante. Sí, sí, yo creo que sí, que está muy ligado esto. Hablamos. Venga, un abrazo.